Bueno, queridos hermanos, estamos en la serie del Dr. Lucas. Sabemos que el Dr. Lucas lo teníamos como un médico, una persona que no era un judío, era un gentil. Entonces, habíamos descrito en los inicios de esta serie que Lucas era un hombre de ciencia por ser médico, un médico de aquella época, un hombre reconocido, de buena posición. Se le consideraba un investigador, como habíamos podido ver en el primer versículo del capítulo 1 de Lucas, en donde lo vuelvo a leer, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y decíamos de las domingos anteriores que cambiemos ese término, esa palabra, ese nombre de Teófilo por tu nombre o el mío, porque en este caso vamos a recibir toda esta investigación, toda esta suerte de orden de los acontecimientos para que se confronte, madure, profundice el conocimiento principal del Evangelio de Lucas, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra finalidad más importante que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como doctor teníamos que era un hombre de ciencia, un investigador, era muy lógico, ordenado, etc. También se describe al doctor Lucas como un gentil, es decir, no era una persona, no se trata de gentil por amable, sino gentil en aquella época se le llamaba a aquellos que no eran de la tribu de Israel. Entonces, era alguien que tenía otra cultura, que tenía pertenecía a una nación diferente, tenía educación médica, como lo acabamos de ver, era respetado entonces en el mundo greco-romano, de donde él venía. Tenía una formación helenística, una formación griega, ¿verdad? Y también él hace toda esta serie de investigaciones por este contexto, porque lo que él quería era evitar de que sucediera lo mismo que pasaba con la cultura griega, con la cultura romana, que todo se relacionaba o todo se trataba de relacionar con aspectos mitológicos. Acuérdense de los dioses de la mitología griega o romana. Entonces, él lo que quería y por eso su labor de investigación, era incrustarse en los testimonios de las personas que habían estado en ese tiempo con Jesús o que habían tenido la oportunidad de saber de él. Entonces, era importante para él desacreditar cualquier relación o tendencia a que fuera esto una historia mitológica y no como la que él quería investigar, con certeza de un historiador. Por consecuencia, el otro aspecto que tenía Lucas era que era el primer historiador. Era considerado un historiador. Se le considera como el primer historiador de la iglesia primitiva. Y hay un comentario de la Biblia, el comentario del Diario Vivir, el comentario bíblico del Diario Vivir, y lo leo textualmente, dice de Lucas: aunque no presenció el ministerio de Jesús, estaba interesado en preservar con exactitud los relatos de quienes sí lo habían presenciado y quería que los fundamentos de la fe cristiana fueran transmitidos intactos a las siguientes generaciones futuras. ¿Se entiende? Esto era lo que él quería hacer, transcribir de buena fuente y con certeza para todas las generaciones que pudieran tener este material. En este caso, Teófilo o nosotros, o los que ya sabemos, era enviado a este informe a Teófilo, pero estos también, como cualquier carta de aquella época, era leída públicamente para que pudiera transmitirse la enseñanza. Entonces, lo que prevalecía como un historiador para él era la verdad. Y la verdad era muy importante para Lucas
Por eso bastó su historia, todo lo que él considera o recopila son relatos de testigos presenciales. Y él hace énfasis a lo que en toda la Biblia se dice, que el cristiano no te invita a cerrar los ojos y creer, sino que es al contrario. Te pide que vayas a comprobar los hechos por ti mismo, como encontramos en muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar al contexto que vivía el mundo de aquella época. En Lucas 2, en el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Acá podemos ver la ilustración y el aporte valioso que hace en un contexto histórico Lucas, porque ya te pone en qué época, en qué fecha, quién estaba y lo que representaba. Si nosotros podemos hacer un poquito de historia universal, nos podemos acordar de Augusto César, la importancia que él tenía. Primero que era el sobrino nieto de Julio César, ¿no es cierto? Era un emperador importante, que luego fue adoptado por Julio César, entonces se convirtió en su hijo adoptivo con todas las concesiones que puede tener un hijo. Ahora, tenemos a Augusto César, que trataba de ordenar lo que en ese tiempo era un desastre. ¿Por qué? Porque Roma, el imperio romano, no existía. Todavía era simplemente, entre comillas, simplemente una situación de reinado. Pero como imperio todavía no divisaba ese nivel. Entonces tenías tú provincias que hacían lo que querían, gobernantes que hacían lo que querían, gente que no cumplía con sus pactos, había un sinnúmero de destrucciones, un sinnúmero de delincuencias, había gente que pasaba por la calle y las capturaban y las vendían como esclavos en los barcos o para esclavizarlos de diversos tipos, niños y niñas eran vendidos de diversa índole, las niñas a lo que en ese tiempo era la cultura helénica para convertirlas en las sacerdotisas de Atenea, que no era otra cosa que llevarlas a una prostitución, y esto con estos fines, ¿no es cierto? Es decir, entre esto y todo lo que ocurría era todo un desastre. Ahora, vamos a hablar de lo que consiguió, y lo hacemos rápidamente. Augusto César, ¿qué consiguió en ese tiempo? Primero, el establecimiento del Imperio Romano. Décadas de guerra civil, él puso orden. Obviamente, se puso un absolutismo, ¿no es cierto? Un disfraz de restaurador, pero a través de eso se impuso en todo lo que es luego lo que se convirtió en el Imperio Romano. Consiguió la famosa Pax Romana. ¿Se acuerdan qué cosa era la Pax Romana? La Pax Romana era la paz romana, pero aplicada de o te calmas o te calmo. O te portas bien, el gobernador de allá se enteró, o se portan bien o vamos. Entonces, el que no se sometía, lo sometían. Y a través de esto, la Pax Romana empezó a ser a la buena o a la mala, pero te portas bien. Y así se estableció en él ese criterio, tanto así que llegó a ser la Pax Romana por un tiempo de casi 200 años a estabilizar el imperio. También tenemos otras cosas como la reforma del gobierno, la administración. Empezó a nombrar, a reorganizar y colocar gobernantes que pudieran ser verdaderos representantes de Roma. Tenemos hasta la fecha, ¿no es cierto?, el derecho romano. El derecho romano viene desde mucho antes de la época de ellos y siempre ha habido este criterio de organización. Entonces hubieron cambios, desarrollos de la infraestructura,
¿cómo se llama esto de carreteras, accesos viales por donde no habían. Y hasta ahora hay una descripción muy envidiable, porque nosotros, ¿a quienes le han roto la pista de su casa por Sedapal o Luz del Sur o el gas, ¿no es cierto? A los 2 meses se hace un huecazo tremendo, ¿sí o no? Porque hay una pésima ingeniería. Creo que lo hacen a propósito, ¿no? Deben ser buenos haciendo huecos y no parchando. Por ahí va la cosa. Las vías romanas hasta ahora, hasta la fecha existen. Hasta ahora están. Y lo que hacían es poner 2 o 3 capas de diversas suelos o diversos tipos de piedras, y cuando llegaban a la parte superior hacían un empedrado en el cual el empedrado estaba levemente levantado al medio con una tendencia de inclinación hacia los lados. ¿Qué sucedía con esto? Que las lluvias no se empozaban, discurrían por los costados. Así de simple. Vamos a contratar a Augusto César para que nos haga las pistas. Bueno, esto lo digo porque también era una obra de ingeniería. Había reformas sociales, reformas en el ejército, entonces tenía un sinnúmero de ejércitos concebidos de manera profesional, incluso muchos eran sicarios a los cuales tenían que pagarles, muchos eran, vimos cuando estábamos hablando de Tito, ¿no es cierto?, los cretenses, que eran famosos por ser unos excelentes guerreros. Entonces tenían también, a consecuencia de un gran ejército, una expansión territorial increíble. También nunca descuidó el lado de la cultura. Durante su reinado, Roma se convirtió en un centro cultural floreciente. Por ejemplo, Augusto César patrocinó a escritores y poetas como Virgilio, Ovidio, Horacio, Alex, quienes producen obras literarias que aún hasta ahora son consideradas clásicas, ¿no es cierto? Ahora, nosotros podemos acordarnos de su mayor proeza, bueno, al menos yo me acuerdo de la mayor proeza bélica que él tuvo, un gran enfrentamiento que fue la batalla de Actium. No sé si se acuerdan los que siguen en las películas o los que han estado ahí en la batalla, la batalla del calentamiento. Entonces, los que han estado, por ejemplo, siguiendo las películas de Marco Antonio y Cleopatra. ¿Se acuerdan o no? Julio César, ¿no es cierto? Y todas esas. La batalla de Actium fue una batalla en la cual en el mar Mediterráneo se enfrentó Marco Antonio con todas las huestes que ayudaban, apoyaban, solventaba a Cleopatra para enfrentarlo y derrotar. 500 naves habían en ese momento para enfrentar a las naves o al ejército de Augusto César. Augusto César tenía 400, pero en el criterio eran mucho más rápidas que las que se enfrentaban de parte de Cleopatra y Marco Antonio. Para hacer la historia corta, la mayoría ha visto la película, perdió Marco Antonio, perdió Cleopatra y los dos se dieron, ¿se acuerdan? Se suicidaron. Entonces, como hubo esta situación, Augusto César no tuvo ningún problema luego ya de enfrentarse y él pasó a conquistar Egipto sin mayor oposición. Entonces, aquí viene una situación en la cual ya estamos viendo todo un contexto histórico, pero esto no era gratis. Esto no era de balde, esto tenía un costo y tenía un costo muy elevado, tenía un costo alto. ¿Y de dónde? ¿De dónde podían solventarse? ¿De dónde podía pagarse todo esto? Un ejército, de los tributos, de los impuestos. Y es aquí donde entra la parte histórica con la importancia de lo que el Señor hace a través de lo que el hombre cree estar haciendo por su cuenta. No hay otro motivo para esto que el hecho apoteósico de que viene el cumplimiento de una profecía. ¿Por qué? Volvemos a leer. Aconteció en aquellos días,
capítulo 2, verso 1, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Este censo se hizo tan exhaustivo porque no quería que se le escapara nadie. Todos tenían que pagar tributo, y no solamente porque era una familia, sino el linaje. A cada uno lo querían deshuesar. No se quería escapar a nadie. Y por eso viene el cumplimiento de lo que en Miqueas 5:2 habla sobre Belén, esa pequeña ciudad donde nacería el Salvador. Entonces, dice que era de la casa de la familia de David. Es importante la genealogía, porque después vamos a ver cómo se recorre todo en sus ancestros y efectivamente llega a ser José, descendiente, como María, descendiente de David. Samuel, 1 Samuel 16:1 habla que la familia de David era de un pueblo llamado Belén. Anótenlo en casa, lo pueden corroborar. Miqueas 5:2 y 1 Samuel 16:1. A lo que vamos es que en este proceso el afán era que nadie se escapara de pagar impuestos, porque era necesario para el gobierno romano poder sustentar, poder solventar todos estos gastos. Entonces es aquí cuando viene esta necesidad, esta explosión de que todos tienen que ir a sus lugares de origen. Y obviamente no era una situación normal, era como una especie de feria para todo el mundo. En provincia, no sé quién ha tenido la oportunidad de repente estar en provincia de lunes a sábado, es lindísimo, ¿no es cierto? Tranquilo. Llega el domingo y se arman en las plazas, en las calles, alrededor de los sitios. Encuentras comida, encuentras ropa, te venden de todo. Es una fiesta. Igual sucedía acá en el tiempo del empadronamiento, en el tiempo del censo, porque lo que quería era captarse fondos, y todos los lugares, como ya conocemos la historia, todos los lugares estaban ocupados. Las posadas estaban ocupadas. La afluencia de gente era bastante fuerte. Repito, ¿cuál era la intención de todo esto? No había una festividad, sino que tenían que censarse para poder pagar tributos. Es como acá lo que suele suceder distritalmente con la Municipalidad de Chorrillos, ¿no es cierto? Viene, te tocan la puerta, te sonríen, te dicen que van a entrar porque te van a ayudar. Sí, te van a ayudar con los impuestos y los tributos y todo lo demás. Y después, no, pero me imagino que si fuera como Augusto César, en donde las cosas se van notoriamente mejorando, aunque bueno, yo tengo que reconocer al alcalde Velasco, ¿no es cierto, Rosita? A pesar de mi operación a las rodillas, gracias a él voy a volver a caminar, porque vamos a tener que vender el carro para pagar todo lo que deben. Nos han puesto, no sé, nos han puesto unas cosas increíbles y bueno, somos parte de los tributos. Pero bueno, ¿qué se quería en ese momento? Se quería empadronar, se quería saber quiénes estaban. Entonces, en ese momento en donde dice, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, para ser empadronado por María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Verso 6, y aconteció que estando allí ellos se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Obviamente Belén era un lugar pequeño, no te dice los mesones, los hoteles, era un lugar donde habían pocas posadas. Ahora,
Nos interesa esto porque aquí viene lo que es realmente el relato del tema de hoy. Verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente entonces apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que está sucediendo y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se había dicho. Esto, queridos hermanos, hermanas, esto es realmente espectacular. Realmente es espectacular. Primero, ¿por qué el ángel buscó? ¿Por qué el ángel buscó a los pastores? Dice que en ese tiempo los pastores no los llamaban para ser testigos de nada. ¿Por qué? Porque no tenían muy buena reputación. Dice que agarraban a su paso por donde iban, agarraban algunas cositas que no les pertenecían o las ovejitas que estaban en duda las trae para acá. Entonces no tenían mucha credibilidad. Entonces, ¿por qué hacerse problemas? ¿Por qué el ángel se va y les habla a ellos? ¿Por qué no se juntó pues, con un grupo de fariseos, de sacerdotes o de alguien que sea más creíble? Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los pastores eran considerados personas humildes, eran consideradas personas que de repente no tenían buena posición social. Pero también Dios lo que quería hacer es que el mensaje de salvación era para todos. Lucas presenta el mensaje de salvación para todos. Porque luego Él nos va a explicar y contar cómo es que nuestro Señor Jesucristo se reunía con todos, con recaudadores de impuestos, con mujeres pecadoras, con gente enferma, con gente que estaba desvalida, desprotegida. El Señor Jesucristo no discriminaba a nadie. Y empezaron desde ese momento. Por eso es que en 1 Corintios 1, del 27 al 29, dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Querido hermano, querida hermana, cuando nosotros nos damos cuenta que somos aquellos que no merecemos la misericordia de Dios, es cuando allí el Señor se place en acercarse a ti. Porque a Dios le gusta un corazón contrito y humillado. Porque es la única manera que puede llegar a ti. Si tú crees que eres una persona que no merece alguna atribución, misericordia de Dios, estás equivocado, estás equivocada. Porque nuestro Señor lo que quiere es acercarse a ti, porque cuando te levante, tú vas a dar testimonio de lo que el Señor dijo, que levantará al humilde y al orgulloso
lo humillará. Aquí tenemos una situación de suerte maravillosa, porque si bien se juntan, en este contexto se juntan, bueno, están los pastores, pero no eran solamente de un rebaño, sino que se juntaban todos y aprovechaban para estar, y obviamente la tertulia, que puede ser de una noche agradable, una conversación, y de repente que se les presenta un ángel, y la gloria de Dios los rodea, un resplandor. Imagínense en la tranquilidad de la noche, en el silencio de la noche, en la oscuridad de la noche, la gloria del Señor los rodea como un resplandor. Y tuvieron gran temor, lo que es lógico, ante algo sobrenatural y espectacular. Pero como siempre, Dios, cuando algo es de Dios, te tranquiliza. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Cuando algo viene de parte de Dios, no te da problemas. Cuando algo viene de parte de Dios, esto se va desarrollando solo. Cuando algo viene de parte de Dios, te da paz, no te complica. Si te complica, si te inquieta, si te perturba, no es de Dios. ¿Amén? Dice, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esto es un evangelio, una noticia buena, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se cumplió la promesa, lo que estaban hablando todos los profetas desde el Antiguo Testamento, lo que habló Jehová en el protoevangelio cuando estaba con Adán y Eva. Lo que desde ahí se venía anunciando se cumple aquí en este momento. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y cuál va a ser la señal? Le dice: lo hallarán con trompetas y en medio del... Le dice, lo van a encontrar un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un tema de humildad. Ese Dios que se despoja de esa magnificencia para poder llegar con humildad para luego salvarnos. Queridos hermanos, tenemos que entender que lo material no es relevante para Dios. La abundancia no es relevante para Dios. La humildad, no estamos hablando de descuidos, pero sí de la humildad, es lo que para el Señor representa verdadera ganancia. Repentinamente apareció, dice, con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Cuando habla de multitud es un ejército, es un montón, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Primera frase, glorifican a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense, nosotros hemos estado hace un rato alabando y adorando y cantando. Imagínense una multitud de huestes celestiales. Significa un ejército increíble, incontable de ángeles. Las voces de los ángeles son perfectas. No tienen gallitos, no desentonan, es perfecto. Y esa adoración, los pastores lo estaban recibiendo en primera mano. Hermano, hermana, prepárate. El Señor, cuando viene a tu vida en el proceso de salvación, viene a tu vida para buscar que tú puedas estar en esa sintonía, en ese gozo, en esa situación de alabanza y de oración. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues
hasta Belén y veamos esto que está sucediendo y que el Señor nos ha manifestado. ¿Por qué dicen pasemos? ¿Quién les dijo que vayan? Miren, en el verso 12 el ángel les dijo, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Solamente el ángel les dijo eso. Y ellos tuvieron la agudeza de entender de que eso era una orden. Esto es maravilloso, porque si hay sintonía, puedes darte cuenta cuando Dios te habla. Por eso es que tú tienes que tener oído fino. Alguien decía oído a la música, no me acuerdo quién era. Pero la idea es que tú tienes que tener sensibilidad cuando Dios te habla, porque te dice de muchas maneras lo que tienes que hacer. Muchas veces te dice lo que tienes que hacer en la familia, con la familia, en el trabajo, con tu trabajo, en el servicio, en la iglesia. Pero a veces tienes taponeado la oreja, entonces estás esperando que te insistan o no quieres hacer caso. Los pastores en su humildad digan lo que digan, que eran descriteriados, no se podía confiar en ellos. Aún así, vinieron pues, verso 16, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño. ¿Cómo lo encontraron al niño? Acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocerle que se había dicho, imagínate, trae esa noticia, habíamos estado allá en el monte y se nos apareció un ángel y después cantaron un ejército de ángeles alabando y adorando, glorificando a Dios. Todo eso lo contaban, me imagino que todos maravillados y tuvieron un tiempo perfecto de compartir. Verso 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su... Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Habemos dos clases de personas. Aquellos que nos emocionamos con los cantos, con la reunión, con los vítores, con el compartir, que todos nos emocionamos, ¿verdad? Y después, de ahí para la calle, me olvido. Pero hay quienes meditan y guardan estas cosas en el corazón. Porque lo que Dios te da en el proceso de esta manifestación sobrenatural, que es poner al Salvador del mundo, en tu vida, en mi vida, es un proceso espectacular que se tiene que meditar, interiorizar, guardar, conservar, para que no se diluya, para que no pase cuando te pase la emoción. Cuando no pase, cuando se te fue el problema, vienes a orar, se te fue el problema y te olvidaste de dar testimonio porque el Señor te solucionó el problema. Y te olvidaste de dar gracias. Y te olvidaste de hacer las cosas que el Señor te ha estado diciendo. Cuando alguien atesora las cosas en su corazón, estas perseveran a pesar de los problemas. María fue una madre que estuvo con su hijo a pesar de todo lo que sucedió hasta el final. Y ese final no fue en la cruz. Ese final fue cuando lo vio ascender al cielo. Amén. Y eso es lo que va a pasar contigo, hermano. Persevera, hermana, persevera. Apártate de las malas amistades, de las malas juntas. ¿Cuántas veces hemos visto que con Timoteo y con Tito y con el perdón de la hermana Evita, ¿qué cosa decíamos? Evita los malos maestros, los malos amistades, evita las malas reuniones, evita, no vayas, no estés, no te acerques para que no te contaminen. Gracias, Rosita. De eso se trata. Porque cuando tú guardas o atesoras algo en tu corazón,
Muchas veces el enemigo te va a sembrar ideas, pero esas ideas no llegan gratuitas, va a llegar de parte de la amiga, de la vecina, ay, porque estás yendo ahí, porque tienes que leer la palabra, que tienes que creer. Siempre van a haber dardos que te van a lanzar a tu mente. Entonces tú atesora, tú guarda, tú medita para ti y no dejes que nada te quite el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de que Jesucristo, ese Salvador, vino al mundo, entregó su vida en la cruz, resucitó al tercer día, está sentado y ahora es tu Salvador personal. Eso es lo que tú tienes que atesorar para que luego tú puedas, como los pastores, volver a tu casa. Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios con todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Imagínate, salieron, el ángel les anunció, les dijo todo, hubo una tremenda coreografía angelical. Luego se fueron y vieron al... ¿Alguien de ustedes se imagina poder ver a Jesús recién nacidito? ¿Alguien puede imaginarse esa gloria que se iluminó ahora? Estaba ahí envuelto en un pesebre con sus pañalitos. El Hijo de Dios estaba ahí. ¿Pueden imaginarlo? Y ellos estuvieron ahí. Y sentados y contaban y gozaban y veían a la madre, veían al niño. Y después, maravillosamente, se fueron a vivir su vida. Hermanos, nosotros pensamos que porque recibimos a Dios yo no voy a tener problemas. Ya yo tengo a Dios, entonces no voy a tener problemas. No, los voy a tener, pero es Dios el que te va a sostener para pasar por en medio de ellos. Entonces que nada te quite el gozo. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¡Qué maravilla! Que es maravilloso. Es sobrenatural. ¿Saben qué pasa, hermanos? Lo que pasa es que a veces entramos al culto y dejamos nuestros espíritus inmundos ahí, afuerita. Entramos y dejamos nuestros espíritus inmundos afuera. Los problemas, la deuda, la falta de fe, que yo tengo que la enfermedad, que yo tengo que la vecina, que la esto, que el trabajo, que la no sé cuántas, que ese como no lo agarro, Dios mío. Dame paciencia, porque si me das fuerza lo ahorco. Lo dejamos ahí. Entonces entramos acá, adoramos, levantamos la mano, glorificamos al Señor. Y cuando salimos, chapamos otra vez nuestras mochilas y dice, mañana lunes otra vez, y te pesan los pies, ¿no? Ay, mañana lunes y que otra vez a ver el servicio y la paga y no sé cuánto. ¿Para qué hemos venido? Tenemos que regresar gozosos como lo hacen estos pastores a nuestra casa, libres, liberados, confiados en que todas esas cargas le hemos puesto en los pies de la cruz del Señor. Y lo que es peor, hay quienes entran a la iglesia con sus espíritus inmundos. Porque yo estoy hablando acá y la otra está pensando, mañana tengo que pagar 100 soles. ¿Qué hago? Mañana tengo que comprarle el libro que la no sé. ¿Estás acá? Y estás con esa preocupación. Ráscate, déjalo afuera, échalo afuera. No podemos estar así. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en gozo. No puede haber un cristiano que esté preocupado. Claro, eso sí. También tiene que ser un cristiano que esté liberado, como hemos cantado. Tenemos que liberarnos de cosas, de la esclavitud. Porque a veces somos muy cristianos, pero todavía estamos guardando el engrampador que trajimos del trabajo. Somos muy cristianos, pero... Ay, ese peluche de la ex o del ex, todavía lo tengo ahí, no importa, para que juegue mi gatito. Pobrecito para el perrito ahí que duerma. De repente cuando ya mi hijito, tengan hijita, que juegue con ese peluche. ¿Qué haces guardando eso? ¿No te das cuenta que estás haciendo situaciones que van a provocar ataduras?
Si tú tienes algo en tu casa que no es tuyo, devuélvelo. Libérate. Si no es tuyo, ¿qué cosa es entonces? ¿Qué cosa es? Es robar. Entonces, si no es tuyo, discúlpate, devuélvelo. Tu hijo viene con un borrador que no es tuyo, ¿no? ¿De quién es este borrador? Manuel. ¿De quién es este borrador? Dice Felipe. ¿De quién es este borrador? No, me lo encontré. No, ¿de qué te lo vas a encontrar, hijito? Devuélvelo. Del colegio traes cosas que no son, devuélvelas. Igual tú también. Si tú tienes cosas que no son tuyas, devuélvelas. Y así te vas a liberar. Porque no puedes ser un cristiano que esté metido en estas cosas. Primera de Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el... ¿Has nacido de Dios? ¿Tú eres nueva criatura? Amén. ¿No practicas el pecado? ¿O sí? Ah, pero si yo tengo alguna cosita que no es mía, devuelve. ¿Tú debes plata? Págame. No tengo, pero acércate. Bueno, no tengo, me prestaste 500, pero te voy dando 50. Acércate. Rompe con eso. Porque tú también eres un testimonio. Cuando los pastores se iban cantando con gran gozo. Ellos seguían en su vida. Ellos iban al monte otra vez, al frío, a cuidar. Pues tenían gozo. Porque Dios estaba en su vida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Querido hermano, querida hermana, ¿qué haces durmiendo con el fierro bajo de tu cama todavía? Si tenemos ángeles que te van a guardar. Estás como Simón, el otro, ¿no? Con el machete ahí al costado. ¿Qué crees que eres más poderoso tú o ángeles que pueden cuidar tu casa, la vida de tus hijos? Dios te dice, aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda y el maligno no lo toca. Entonces tú ten la tranquilidad, no quieras ayudar a Dios. Tú confía que Dios te va a cuidar. Tú confía en que Dios te va a enviar ángeles. Un solo ángel puede destrozar un ejército en menos de 5 horas. En una noche. Entonces, ¿por qué te afanas, te preocupas, te quedas sin dormir? Rompe con esas cadenas que no tienen nada que ver con la vida de un cristiano. Revisa tu celular, a ver si ahorita te digo, revisa tu celular, cuántas cosas inapropiadas estás viendo. O en tu computadora. Ah, pero tú crees que no te ve nadie, ¿no? Y eso es mentira. ¿Cuántas cosas tienes que dejar? Liberarte. Deja de practicar lo que no es. Gente que practica apuestas, pornografía, gente que se mete en un montón de cosas que no es de cristianos. Ah, pero quieres que el Señor te bendiga. Rompe, es por tu bien. Tienes que liberarte. Porque ¿sabes qué? Si tú tienes familia, eso está generando una cadena generacional hacia abajo. Tú todavía estás con la superstición, la hechicería, la brujería. Rompe. El Señor te da la oportunidad de romper con todo. Desde que tú recibes al Señor, tú eres libre. Pero entra en la postura de estos pastores que se centran en lo que el gozo del Señor les ha dicho. Ha nacido un Salvador. Y ese Salvador es tu Salvador, es mi Salvador. Entonces ya eres libre. Libre por la gracia de Dios, no por lo que tú has hecho, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios tenía destinado desde antes de la creación del mundo. No eres menospreciado, no eres el que tiene defectos, tú eres valioso para Dios porque eres único. Dios te hizo con un propósito y tienes que entenderlo.
Y tienes que entender que tú tienes que romper con eso, porque hay familia que está contigo. Libérate. Así lo podrás liberar. No trates de ayudar a Dios. Mi esperanza está en ti, le hemos cantado, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sabemos esperar? Porque esperanza depende de esperar. ¿Cuántos saben esperar? Mi esperanza está... Ya quiero para mañana, ya que se solucione todo. Mañana lunes, ay, si no es esto, yo... Ay, mi esperanza está... Esperanza es de esperar. Esperemos, confiemos. Es lo más difícil, lo sé, pero aprendamos. Porque de eso se trata. Amados hermanos, familia, todos nosotros pasamos por dificultades, problemas, todos. Y estoy seguro que todos estamos al borde de las lágrimas por algo específico en esta noche. Pues nadie está libre. Porque a veces quiero hacer algo y no se me da. Pues no se te da, pues ten en cuenta que Dios sabe más que tú qué te conviene. Ahorita no te conviene. ¿Cuántas cosas yo podría haber dicho? A ver, si yo hubiera esto, lo hubiera sabido antes, no hubiera durado nada. No está ahí, papi. Apocalipsis 5:5. Y con esto terminamos, amados. Apocalipsis 5:5. En la visión, Juan lo que hace es contemplar. Dice desde el verso 4. Y lloraba yo mucho, Juan cuenta, porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. En el verso 5 dice, y uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de Judá, ese que estaba anunciado, ese que nació y se cumple en su promesa, que los pastores lo vieron ahí chiquito, bebito, lindo, preparándose para entregar su vida. Porque lo que él quería hacer, y con ese propósito nació para entregar su vida y que tú no pasaras por ese sufrimiento que debías pasar. Porque tú pecas, yo peco, todos hemos pecado y merecemos ese juicio de Dios. Como dice la canción de Alex Campos, ese niño chiquito tenía un sueño. Ese niño chiquito tenía un sueño de morir. Él anhelaba morir no porque le gustara, sino porque te iba a librar a ti y a mí de esos flagelos que nosotros sí lo merecíamos y él no. Entonces yo te digo ahora, tú tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, no llores más. ¿Tienes angustias? ¿Tienes problemas? Sí, pues. Pero lo que Él quiere es que no pierdas el gozo. No pierdas el gozo. Porque para eso Él ha venido. Para darte paz y vida eterna. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Como se les había dicho. Si tú vas a salir esta noche, querido hermano o hermana, sal glorificando a Dios, agradeciendo, porque tus problemas se quedan acá. Tus angustias que se queden acá. Tus ansiedades, tus vicios, tus taras, todas esas cosas que se queden acá. Porque todos tenemos defectos, pero déjalo a los pies de la cruz del Señor. Y sal libre. Libre para ti, libre para tu familia. Si algo tienes que ponerte en cuenta, arrepentir, pedir perdón, regresar, devolver, ponte a orar y que el Señor te ayude y a partir de mañana empieza a limpiar tu vida como corresponde. Porque eso es lo que quiere Dios. Que no peques más. No, pero yo no estoy pecando. Sí, pero si lo tienes ahí, estás pecando. Así que para eso necesitamos fortaleza para ser obedientes.